Queremos escuchar al doctor Miguel Rogelio Jerónimo, quien es neurocirujano pediátrico. El doctor Jerónimo es médico general egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, neurocirujano egresado de la Universidad Aix-Marseille II en Francia, neurocirujano pediátrico de Aix-Marseille en Francia. Con ustedes y con nosotros el doctor Miguel Rogelio Jerónimo. Muchas gracias, buenas noches a todos. Así mismo, como dice nuestro querido compañero Rodríguez, soy neurocirujano general, neurocirujano pediatra, egresado de la Universidad Aix-Marseille. En esta noche voy a hacer un tópico un poquito especial, orientado más bien al área de pediatría, principalmente a nuestros colegas médicos pediatras y médicos generales que están frente al paciente porque son la primera línea de ataque. Vamos a hablar un poquito de lo que es el trauma craneoencefálico exclusivamente en pediatría. Es bueno saber que entre el adulto y el niño hay una gran, pero muy gran diferencia. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos la confusión de decir de que los niños son adultos pequeños. Y es verdad que eso es todo lo contrario. Es decir, un niño tiene desde la configuración ósea completamente diferente hasta la respuesta inmune. En esta imagen le quiero presentar dos grandes hospitales que traen a mí muchos sentimientos. El que tenemos aquí, este es el Hospital San Lorenzo de los Minas, materno infantil de Santo Domingo. Es un hospital donde yo he desarrollado un servicio de malformaciones congénitas que con mucho gusto lo estoy brindando en nuestro Instituto Regional Materno Infantil, IRMI. ¿Por qué? Porque yo considero que este tipo de servicio muy bien lo podemos dar en Santo Domingo porque tenemos altos y grandes servicios de medicina, pero yo creo que en Baní, principalmente en el IRMI, contamos con todas las condiciones para dar también este mismo servicio. Aquí, del lado derecho, tenemos el Hospital La Timone en Marsella, Francia. Es aquí donde yo realicé mis estudios durante 5 años de especialidad y subespecialidad. Entremos en materia. Los traumas craneoencefálicos en pediatría son un poquito especial. ¿Por qué? Porque recuerden que estos pequeñitos que tenemos aquí, es decir, estos niños, en un futuro son adultos. Y por supuesto, yo siempre he dicho, vean a un niño como un libro en blanco que comienza a escribir su historia en el momento en el que comienza a tener contacto con el medio exterior. Usted no puede pensar que un niño va a deducir las condiciones generales como la hace un adulto. Todo el contrario. Los niños se alimentan de todo lo que nos rodea y por eso usted debe de tener en cuenta que cuando un niño comete un accidente o comete un error, es una experiencia para él. Un poco de anatomía brevemente, recordándole que en un niño tenemos la misma configuración de huesos, solo que a diferencia de un adulto, nuestros huesos del cráneo son huesos que están separados uno del otro, o si te quiere decirlo, unidos uno con el otro, a través de unas estructuras llamadas suturas. Recordemos que los huesos del cráneo son 8. De estos 8, 4 son pares y laterales, y 4 son pares y de la línea media. Desde la adelante hacia atrás tenemos lo que es el hueso frontal, parietal y occipital. Recordemos que el hueso frontal y el hueso occipital son huesos impares, mientras que los huesos parietales y temporales inferiormente son huesos pares, es decir, son huesos que están uno derecho y el otro izquierdo. Me faltan 2 huesos que en esta configuración no lo puedo observar, pero son huesos que están exclusivamente en la base del cráneo, principalmente, que son el hueso esfenoide y el hueso etmoide. Importantísimo reconocer, aquí para mis amigos pediatras, principalmente aquellos que ejercen la pediatría en consulta, que los puntos de osificación del cráneo están completamente opuestos a los puntos de membrana. Me explico. La fontanela anterior, que es conocida también como fontanela Bregman,
no es un punto de osificación, es un punto que me indica en donde dos huesos laterales y un hueso medial están reuniéndose y que al paso del tiempo y la maduración del cráneo, estimulada por el cerebro, se comienzan a unificar estos huesos y acercarse uno con el otro. Los puntos de osificación de un hueso lamentablemente no coinciden con los puntos de unión con otro hueso. Por eso es una gran observación que le hago. Muchas veces tenemos pacientes que decimos, ay, se le cerró la fontanela anterior, huyendo para el médico. No, señores, permítame decirle algo. Cuando se cierra una fontanela es porque hay un estímulo que se ha perdido por parte del cerebro. Y si se ha perdido por parte del cerebro, tenemos que determinar dos puntos. Primero, si no hay algún antecedente de salud que me conlleve a esto. Segundo, ¿no será que ya llegó la maduración del cráneo y que se me traduce por el cierre de la fontanela? Eso es un dato que tenemos que sentarnos en otra conversación en la cual yo con mucho gusto le haría las aclaraciones. Pero desde ya le tiro una orejita. El cierre de la fontanela está determinado por el cerebro. No es el cráneo que determina el tamaño de la cabeza, es el cerebro. Entonces, vuelvo aquí a las membranas que le llamamos fontanela. Tenemos una fontanela anterior que es la Bregman, que hace la referencia de la unión del hueso frontal con los huesos parietales. Tenemos otra fontanela posterior que me hace la referencia de la unión del hueso occipital con ambos huesos parietales. Es decir, ya tenemos dos fontanelas, la Bregman o anterior y la Lambda o posterior. Más posterior y lateralmente tenemos dos fontanelas más que son las famosas fontanelas mastoideas. Estas fontanelas muy rara vez nosotros las buscamos, pero sí son presentes. Estas me representan la unión de lo que es los huesos o el hueso parietal con el hueso temporal y el occipital. Y por supuesto me queda la fontanela esfenoidal, que son una derecha y otra izquierda, igual que su precedente, que me representan la unión del hueso frontal con el temporal, el parietal y el esfenoide. ¿Qué significa? Que hemos descubierto que las fontanelas se representan por la unión de varios huesos. ¿Por qué llamo a este punto? Cuando usted es un niño y usted tiene un problema de contenido en el cráneo, gracias a las fontanelas, a la sutura, usted puede expandir este cráneo y por eso ustedes ven que los niños hidrocefálicos tienen un gran aumento del hueso. Por supuesto que sufren de hipertensión intracraniana, sin embargo, los síntomas son menos severos que en el adulto. Ya conociendo entonces o recordando un poco de nuestra anatomía durante el niño pequeño, vamos a pasar entonces a hablar del trauma cráneoencefálico per se. ¿Qué es el trauma? Es una lesión orgánica o funcional del contenido craneal por una violencia externa que supera la resistencia de la cabeza. ¿Qué significa esto? Que tiene que haber el doble de potencia para poder quebrar las barreras que protegen al encéfalo. ¿Qué significa? Nuestra primera barrera normalmente es la piel. Luego sigue el tejido celular subcutáneo, luego viene el cráneo y ya posteriormente lo que es las envolturas del cerebro. Un dato importante, pero ¿por qué los niños sufren de tanto trauma cráneoencefálico? Primero, mientras más pequeño, más importante es el trauma en la cabeza, pero no es porque sea más blando, es porque la cabeza representa un tercio del peso corporal del niño, es decir, que imagínese usted que usted tiene un palito y en el extremo distal del palito usted pone una pelota. Si usted para ese palito, usted notará por qué ese palito se cae con la pelota. ¿Por qué? Porque lamentablemente esa cabeza es muy pesada y hay otros pequeños detalles que se los daré más adelante, por el cual cuando un niño usted lo sienta en una cama y lo tumba hacia el piso, usted se dará cuenta que lo primero que cae es la cabeza. También hay un dato importantísimo y es que en los niños hay más fragilidad. Recuérdense que eso es un hueso membranoso que se está desarrollando. No tiene mecanismo de defensa. Recuérdense que es un libro en blanco y que se está escribiendo a través del paso del tiempo. Y por supuesto, lamentablemente, los niños no son capaces de discernir entre lo bueno y lo malo porque no tienen el conocimiento. Y por eso decimos que los niños están en todas. Usted tiene un niño que está de repente acostado en la cama,
tiene 8 meses de edad, usted se da media vuelta para tomar un bobo o algún tetero que le quede a la mano y cuando viene a darse cuenta, ¡pam!, dio 2 vueltas y se cayó al piso. Él no lo hizo expresamente. Recuérdense que él está en desarrollo y que está experimentando los movimientos y la agilidad que va adquiriendo con el tiempo. La epidemiología es importante al hablar de un tema de trauma. Miren por qué. Toda esta epidemiología que le voy a presentar son epidemiologías que son basadas en Estados Unidos y en América Latina, principalmente en Colombia. Por ejemplo, es la principal causa de muerte en los politraumatizados. Es decir, ahorita nuestra compañera Paul hablaba de los traumas en sentido general, específicamente nos hablaba del acercamiento en emergencia. Cuando usted tenga un paciente con más de 2 traumas en el cual uno de ellos ponga en riesgo la vida del paciente, estamos hablando de un politraumatizado. ¿Qué sucede? Si tiene 10 politraumatizados en una emergencia, de estos 10 politraumatizados, 7 tienen la posibilidad de morir por el trauma cráneoencefálico. Es muy difícil que en un politrauma no exista un componente craneal. 2.6 de millones de estadounidenses asisten a emergencias pediátricas por un componente de trauma cráneoencefálico. De estos 2.6 millones, el 65% correspondían a trauma cráneoencefálico en el 2002. En el 2011, cuando se hace el estudio comparativo con este estudio que se presentó, por supuesto se ve que aumenta un 92%. Ahí viene un detalle importante. No es que hacemos mejor diagnóstico. No es que hacemos mayores estudios. Es simplemente que la población crece y por supuesto hoy en día los niños tienen mucho más oportunidades y menos control que hace 20 años atrás. Hay 2 grandes grupos para poder estudiar los traumas cráneoencefálicos en niños. Los menores de 2 años de edad y los de la pubertad. Pero ¿por qué lo hacemos así? Mire qué sucede. Los niños hasta los 2 años de edad están en experimento corporal y por supuesto sufriendo cambios físicos que no son tan presentes después de los 2 años de edad. Y en la pubertad, porque estos cambian de ser niños controlados bajo el dominio de papá a niños que están experimentando la motocicleta, están experimentando la bicicleta, están experimentando conocer a un nuevo amiguito, etcétera, etcétera, etcétera. El 50% de los politraumatizados tienen casi siempre un componente craneal. Un dato importante, de ese 50% que usted tiene, de 5 a 20% fallecen en las primeras 24 horas. Y le voy a decir más adelante por qué. Préstenme atención a esto. Estoy hablando de los traumas craneoencefálicos en niños, por favor. Vamos a hacer un desarrollo de lo que es el cráneo de un niño. Primero, son huesos más finos. Segundo, hay una desproporción cráneo-encefálico. ¿Qué significa esto? El cráneo es más fino y el cerebro, comparativamente con el cráneo, es más voluminoso. Por ende, el mismo cerebro puede ser un componente para atacar al mismo cráneo. Es decir, que cuando él se cae, como el cráneo no es tan protector, lamentablemente se golpea y el cráneo no es capaz de contener esta energía y la transmite al cerebro. ¿Qué sucede? Este dato que está aquí, musculatura cervical débil, es muy importante para que entiendan por qué el niño cuando se cae de la cama, lo primero que hace es darse en la cabeza. Porque los músculos del cuello, que lo podemos dividir en un grupo anterior y un grupo posterior, aún no se han desarrollado. Y su columna vertebral cervical todavía está en desarrollo. ¿Y qué pasa con esto? Ellos no tienen fuerza en el cuello para sostener la cabeza cuando se van a caer de la cama. Hay un dato importante. ¿Por qué decimos que el encéfalo es agresor al cráneo? Primero, porque hay más líquido cefalorraquídeo proporcionalmente al cerebro. Segundo, sus meninges son bien delgadas. ¿Qué significa esto? Que los mecanismos de protección del cerebro todavía no se han desarrollado. Por supuesto, hablábamos de la musculatura del cuello y recordemos que
La cabeza es sostenida por el cuello. Si usted no tiene bien desarrollado los músculos del cuello, la cabeza se mueve en forma de pivote. Aquí tenemos un problema educacional y cultural, y ahí vengo entonces con las estadísticas locales. Pregunten en cualquier hospital y se darán cuenta que nadie lleva estadísticas locales del trauma. El primer estudio que se estaba realizando se estuvo planteando en el Hospital Hugo Mendoza. Es un hospital pediátrico regional aquí en Santo Domingo, en donde se planteaba determinar simplemente a qué edad era más frecuente el trauma. Adivinen qué pasó. Esto. No había educación y la cultura de usted tener el carro bonito sin el asiento para el bebé era lo predominante. Es decir, usted tenía el carro moderno para usted que sobrevive día a día, se compró su carro, pero se le olvidó que usted tenía un niño de 2 años de edad. ¿Y qué usted hace? Que monta traseramente a la madre con el niño, en lo mejor de los casos. ¿Y qué sucede? Que cuando usted acelera o tiene un accidente, por más fuerte que sea la madre, no imita a este asiento que tenemos aquí. Entonces, por eso decimos que localmente hay un problema de educación y cultura. Y por eso localmente sí hemos determinado estudiar el trauma craneoencefálico en 2 grandes grupos. Menores de 2 años de edad y mayores de 2 años de edad. Eso es un logro no local, es un logro latinoamericano, pero que se aplica localmente. Miren aquí, por ejemplo, los menores de 2 años de edad, ¿cuál es la principal causa del trauma? Las caídas o precipitaciones, es decir, el niño que usted dejó en la cama y simplemente dio la vuelta para tomar el tetero, ahí se cae. Un dato importante que quizás tenemos carencia de identificarlo es el maltrato infantil y, por supuesto, los accidentes de circulación. Un ojo importante al maltrato infantil. El maltrato infantil no es identificado porque el niño esté llorando simplemente. Cuando yo llegué aquí al país, formaba parte de lo que éramos la identificación del maltrato infantil en la Plaza de la Salud. Pero ¿qué sucede? No es fácil usted delatar a un padre o a un tutor que hace un maltrato a un niño. El maltrato infantil es principalmente observado antes del primer año de vida. ¿Cuáles son las características más predominantes en un maltrato infantil? Lo primero es, este niño siempre tiene un llanto fino y, por supuesto, se presenta más en padres aislados, es decir, en padres separados. Segundo, inmediatamente usted tiene un paciente con llanto o con una fractura craneal, que era en donde yo me basaba principalmente, usted le hace un fondo de ojo o un oftalmólogo y, por supuesto, usted podrá ver que hay una hemorragia retiniana. Esa hemorragia retiniana se debe a veces hasta las sacudidas. Y ustedes me dirán, doctor, pero si yo no le pego a mi bebé, pero le hablo duro, sí, eso es maltrato infantil. Doctor, yo no le pego a mi bebé ni le hablo duro, pero lo salto, lo brinco. Sí, eso es maltrato infantil. ¿Te sabe por qué? Porque su niño todavía al año de vida, su cerebro está desarrollándose. Y si usted lo salta, su cerebro choca contra el cráneo. Por eso ustedes ven que en menores de 2 años de edad, las causas son principalmente las caídas y el maltrato infantil. Mayores de 2 años de edad, fíjense cómo las causas se inversan, es decir, la etiología, yo puedo decir que por encima de 2 años de edad, la principal es el accidente de circulación. Luego siguen las precipitaciones, las agresiones físicas y, por último, las actividades de riesgo. ¿Qué son los accidentes de circulación? El accidente de vehículo. Aquí ustedes han visto que en un motoconcho van hasta 4 personas en el mismo motor y entre 2 adultos, 2 niños. Eso es un abuso. Principalmente cuando el motoconchista no es el padre. Las precipitaciones, llámese en bicicleta, llámese que se cayó de la cama, llámese que él estaba subiéndose en un mueble, el mueble se cayó y se rompió, cae dentro de las precipitaciones. Agresiones físicas, el compañerito que le dio con la pelota, el compañerito que jugando lo empujó, o el niño que iba corriendo y alguien le metió el pie. Eso es una agresión física. Actividades de riesgo. Aquí no se ve tanto, pero antes se practicaba mucho lo que es la bicicleta a alto riesgo. Gracias a la tecnología, hoy tenemos mayor presencia de tablet que de bicicleta.
¿cómo yo puedo identificar las lesiones en un trauma craneoencefálico? La voy a dividir en dos grandes grupos, daños primarios y daños secundarios. Doctor, ¿qué es eso? ¿Cuál es la diferencia? Sencillo, hermano, no se desespere. Daños primarios son los que usted ve inmediatamente al trauma. Es decir, se cayó y se peló. El peladito que tiene en la frente, eso es un daño primario. Ah, que se rompió el hueso. Eso es un daño primario. Entonces, ¿cómo lo definimos los daños primarios? Es aquel que se produce al momento del evento. Existen dos grandes mecanismos. La lesión directa al parénquima cerebral y, por supuesto, el daño axonal difuso. Ese daño axonal difuso no es más que cuando usted tiene un niño que se da un trauma craneoencefálico, ya sea de manera inducida o accidental, y ustedes ven que dicen, pero la tomografía está normal. Sí, pero no se despierta bien, sigue vomitando y es el niño que se queda con algún déficit neurológico inmediatamente. Ese niño puede tener una lesión en sentido de eje, desde la cabeza, es decir, desde la parte de la calota, que es la parte más arriba del cráneo, hasta la parte más baja del cráneo, que es la base del cráneo. Eso es lo que nosotros llamamos daño axonal difuso. ¿Qué es el daño secundario entonces? Es aquel que se ve promovido por el primario y que normalmente aparece a partir de las 24 a 48 horas. Un ejemplo simple. Se cayó y se dio una contusión cerebral, un puntico blanco en la tomografía. Ese puntico blanco es un daño primario. Cuando usted le hace la tomografía a las 48 horas, hace un halo negro alrededor del puntito blanco, es decir, una hipodensidad. Ese es el daño secundario, es decir, el edema cerebral, la presencia de citotoxinas que conllevan a disminución o aumento de la presión intracraneal. Recuerden que los daños secundarios no se evalúan en las primeras 24 horas. Yo siempre le doy como consejo, si usted se mete en el negocio de hacerle tomografía a los niños con trauma craneoencefálico, tenga cuidadito. Yo le voy a enseñar un dato más adelante sobre las tomografías de los traumas craneoencefálicos en niños. Esto es una clasificación que es la que yo más recomiendo. Si usted busca en clasificación, hay miles de clasificaciones, pero esta es la más recomendada, en leve, moderada y severo. Recuerden, hay muchas, pero esta es la que más nosotros recomendamos. ¿Por qué? Porque utilizamos un solo idioma y se llama Glasgow. Por supuesto, también están otras clasificaciones, como por ejemplo, tenemos las fracturas óseas, las lesiones que conllevan a presencia o no de sangrado, las que tienen presencia de sangrado, pero que no tienen componente de lesión externa. Me explico, que la barrera de la piel y del cráneo no siempre van a estar violadas. Y esas son las famosas contusiones y las hemorragias, pero las hemorragias en donde lamentablemente usted tiene un cerebro prácticamente intacto, pero hay presencia de sangre. Cuidadito que esa zona más peligrosa. Comenzamos a desarrollar lo que es la clasificación de leve, moderado y severo. Se la voy a poner fácil porque yo sé que ustedes en emergencia necesitan el manejo al tacto. Por ejemplo, recordemos el Glasgow. Se llama Glasgow porque fue en esta ciudad en donde se hizo una convención y se llegó a un acuerdo. Hablemos el mismo idioma. El mismo idioma significa que si yo digo Glasgow 13 en Italia, en República Dominicana también es Glasgow 13. Que si yo digo Glasgow 15 en Haití, que aquí también sea el mismo Glasgow 15. Que si yo soy el médico de las Islas Caimanes, cuando a mí me llaman y me dicen, tiene Glasgow 15, yo sé lo que es Glasgow 15, aunque yo no esté viendo el paciente. Aquí vemos, la clasificación en leve se refiere a los pacientes que su examen neurológico puede estar normal o ligeramente alterado, pero su Glasgow está entre 14 y 15. Cuando digo que puede estar alterado el examen neurológico es porque a veces usted tiene un paciente que la madre viene con el cuento de que cree que convulsionó. Cuidadito con eso, mis amigos. Las convulsiones no son tan frecuentes en el trauma como creemos hoy en día. Moderado. El examen neurológico hay que hacerlo estrictamente y, por supuesto, la escala del Glasgow estará rondando entre 10 a 13. Soy sincero con ustedes. Hoy en día, con la pandemia,
vamos a conservar, a limitarnos las hospitalizaciones de estos niños. Miren por qué. Yo sé que ustedes no son neurocirujanos y que en la emergencia lo recomendable sería el neurocirujano, el cirujano. No, mis queridos, yo creo mucho en el pediatra y en la percepción del pediatra. Yo creo que el pediatra es capaz de identificar si el niño es capaz de comunicarse con él o no. Conservemos los ingresos a partir de aquí, moderado y severo. ¿Por qué? Usted tiene un niño que se cayó, está llorando mucho, vomitó, se deshidrató, está medio apagadito. Su Glasgow no está alterado por el trauma, está alterado por la deshidratación. Ah, doctor, mire, yo lo que voy a hacer es que lo voy a ingresar para hidratarlo. Un momento, mi querido. A usted le enseñaron que la primera línea de hidratación no es la vía venosa, es la vía oral. Aprendamos a hidratar por vía oral a través de la tolerancia. Entonces, ¿por qué digo trabajemos más el moderado y el severo? Porque estos son los dos grupos de pacientes que sí necesitan observación médica y sobre todo especializada, subespecializada. ¿Por qué hoy en día? Porque con este problema de la pandemia, si usted trae un niño con un Glasgow 14-15 y lo hospitaliza y entre comillas nuestras pruebas de COVID salieron negativas, y por manipulación o porque no era la ventana o porque lamentablemente tuvimos una contaminación, ese niño se me contamina de COVID, ya usted no tiene un paciente con un trauma craneoencefálico, usted tiene un paciente COVID con trauma craneoencefálico, más difícil de manejar. ¿Por qué? Porque hasta ahora la enfermedad del COVID no se conoce por completo y lo que se decía ayer que afectaba exclusivamente a los pulmones, ya hoy en día sabemos que estamos hablando que probablemente es un virus de inmunodeficiencia, pero todavía eso está en veremos. El paciente severo, por supuesto, el Glasgow es menor de 10 y ojo, este paciente, cuidado intensivo, aunque sean 24 horas en lo que se determina si en verdad ese Glasgow 10 es verdadero o no. Miren, esto es muy frecuente en emergencia. Estas son laceraciones. Cuando ustedes ven un paciente así, piensan que hay una gran lesión. No, 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 mis señores. Recuerden, ABC en emergencia. A, si está despierto o está muerto. B, si está ventilando, si está respirando, si no hay ninguna obstrucción. C, si no hay algún hematoma, si no hay algún problema circulatorio. Miren, porque este niño, por ejemplo, no pude cubrir los ojos porque lamentablemente sus laceraciones son faciales. Este niño diríamos nosotros, ingrésalo porque no. Míralo bien, solamente tiene laceración y una pequeña herida en el mentón. Ese niño tú lo vigilas 2 horas o 4 horas en emergencia y luego lo egresa. Al contrario, este que está aquí, que simplemente tiene los signos de mapache, inmediatamente usted ve un signo de mapache, traduzca, o es un trauma ocular exclusivamente, o si hay un componente cráneoencefálico, por supuesto, hay una fractura o una lesión del piso anterior. Estos son los famosos chichones. Sí, se le conocen como chichones. En América Latina se le dice chichones y no es un nombre vulgar. Son los famosos hematomas subgaleares. Ojo, el problema del hematoma subgalear no es el hematoma. Cuando sucede en niños menores de 2 años de edad, el hematoma subgalear roba volemia. Y es ahí donde tenemos que tener el medidor. Si yo tengo un hematoma subgalear extenso, déjame hacerle un hemograma, sobre todo si es un niño menor de 1 año, en donde su capacidad hematopoyética es limitada. Segundo, los hematomas subgalear no se le colocan pomada, o por lo menos en mi práctica yo no lo hago. Miren por qué. Cuando usted frota con una pomada, usted romperá el mecanismo que hizo el cuerpo humano para disminuir la producción de sangre, o mejor dicho, para disminuir la producción de ese hematoma. Cuando usted le frota, que usted lo rompe, crece el hematoma más. Consejo, trauma, hielo y acetaminofén. Por supuesto, si el hematoma es muy grande, usted puede observarlo hasta ingresarlo por la extensión del hematoma.
Ustedes cuando lo palpan pueden sentir una depresión. Es falso, no es una depresión. Es simplemente lo que nosotros llamamos la galea aponeurótica, que es una aponeurosis que está por fuera del cráneo, que se ha separado del músculo y da la impresión de que hay una fractura. Cuando usted hace su estudio de imagen, se dará cuenta que no hay fractura, que simplemente es el hematoma. Voy un poquito más rápido porque sé que estoy extenso. Las fracturas de cráneo. Las fracturas de cráneo se dividen en dos grandes grupos, lineales y no lineales. Las lineales son, por ejemplo, en donde el tallo de fractura, los bordes de esta quedan frente a frente. Cuando la fractura pierde la alineación, ya la llamamos fracturas hundimiento, que por supuesto, por estar en el cráneo, se llama hundimiento craneal. La mayoría son fracturas lineales. Por ejemplo, miren aquí, ahí hay una fractura lineal. Discretamente se ve el desplazamiento con respecto al otro borde, pero no significa que haya un hundimiento, es simplemente que hay una depresión. Aquí hay un ejemplo importantísimo. Si usted mira en esta tomografía, usted quizás no vea la fractura porque no es ventana ósea, pero fíjense que hay la presencia de una burbuja de aire. Se llama neumoencéfalo. Inmediatamente hay un neumoencéfalo, hay fractura. Se ingresa. Segundo, si usted mira bien la tomografía, hay una mínima lámina de hematoma aquí, que luego más adelante le enseñaré cómo leer los hematomas. Esa lámina de sangre es en el espacio extradural. Se queda también. Miren aquí un ejemplo de un hundimiento craneal. Traigo esta radiografía porque yo quiero que graben bien este fragmento que le estoy dando. No más radiografía en trauma craneal. Por favor. Hematoma extradurales rápidamente. Miren, este es un ejemplo de un gran hematoma extradural. Es un pequeñito niño de menos de 1 año de edad, en donde ese gran lente cóncavo, ustedes ven, convexo, perdón, que ven aquí del lado izquierdo, eso es hiperdenso, eso es sangre, y eso es un hematoma extradural. Miren este dato pequeñito aquí, es la colección de sangre entre el hueso y la envoltura más externa del sistema nervioso central. Lamentablemente es 100% traumático, nadie tiene un hematoma extradural de manera espontánea, eso no existe. Se presenta en el 1% de los traumas craneoencefálicos y, por supuesto, es solamente unilateral en un 70%. Un dato importante. Imagínense usted que usted lo recibió, le hizo el estudio, lo identificó. En las primeras 24 horas mueren el 50% de los pacientes. Sí, por supuesto, si usted lo trata en las primeras 3 horas, mueren el 12%. ¿Qué significa eso? Inmediatamente usted vea un hematoma extradural, pueden ser las 3 de la mañana, llame a ese médico, llámelo, porque mire qué sucede. El 12% de estos pacientes, con todo y que son operados, pueden fallecer. Aquí tenemos lo que son ya hematomas más complejos, como por ejemplo, este que está aquí es un hematoma subdural. ¿Cuál es la diferencia entre un extradural y un subdural? Miren el extradural que tiene forma de un lente convexo. Mira aquí la convexidad, mira aquí la convexidad. Mientras que un hematoma subdural, mire que tiene la concavidad, es decir, toma la forma del cerebro primero. Segundo, se encuentra entre la dura madre y la aracnoide. Esto es un hematoma subdural. Aquí tenemos una subaracnoidea, simplemente para enseñarles de ojo. Estos pacientes con contusiones cerebrales, cuando usted tiene una contusión cerebral es porque el trauma fue muy violento. Es decir, que ese no se cayó y se dio un besito. Normalmente las manifestaciones clínicas, los niños cuando tienen un trauma craneoencefálico, en que hay un componente de, vamos a decirlo así, de una lesión a nivel cerebral, muchos de ellos están llorando. Por favor, el llanto es por irritación de dos tipos. O que tiene miedo por el trauma y que llegó a la emergencia y que tiene miedo a que lo canalicen, o segundo, porque el trauma fue fuerte.
Cuando yo digo que la mayoría son asintomáticos, es porque casi siempre la herida es grande, usted la manipula y a ellos no le duele tanto. Sí le duele, pero no le duele tanto. Es el miedo a que se le aproxime. Por eso felicito a la doctora que me precedió, porque ella insistía mucho en el acercamiento al paciente. Por supuesto, los hematomas en niños menores de 2 años de edad, los famosos chichones, es lo más frecuente en ellos. Podemos tener alteración de la conciencia, podemos tener signos neurológicos, podemos tener alteraciones de las funciones vitales, y esto lo pongo en comillas, cefalea y vómito. Yo sé que muchos de ustedes cuando dicen se cayó, se golpeó y vomitó 2 veces, hipertensión intracraniana. No, por favor, deténganse, ya eso no es así. Hipertensión intracraniana, lo primero que usted tiene que ver es alteración del estado de conciencia y, por supuesto, irritabilidad. Entonces, el vómito sí tiene sentido, pero el niño que se cayó y vomitó inmediatamente, no, lo siento mucho, la hipertensión intracraniana no se instala tan prontamente. La hipertensión intracraniana, recuerden que es secundario, son lesiones secundarias y, por supuesto, el vómito puede ser por irritación o porque el niño acababa de comer. Los dolores de cabeza, sí, el niño te puede decir que le duele la cabeza, pero no muy específicamente. Diagnóstico, importantísimo la historia clínica, el examen clínico es objetivo. Recuérdense que no es lo mismo caerse y fracturarse el coco que cuando usted lo hace de manera accidental, que cuando usted hace un vértigo o hace un síncope y se cae y se fractura el coco. Es decir, ¿cuál es las dos grandes diferencias? El trauma, cuando es precedido de un evento de síncope o no traumático o no violento, recuérdense que hay un componente cardíaco que puede jugar un papel importante aquí. Ya me ha pasado en varias ocasiones en donde niños que hacen trauma craneoencefálico no se recoge bien la historia y se piensa que es el trauma que ha llevado a la condición de ingresarlo. Y por supuesto, ya en el seguimiento, a alguien se le ocurre poner el estetoscopio en el pecho y escucha un soplo. Sí, un trastorno cardíaco que me hace un niño que haga una eventualidad de síncope y se da el trauma. Los estudios paraclínicos. Ojo, no más esto. No más radiografía. Tomografía. ¿Saben ustedes qué por ciento de niños muere al año por el uso de tomografía, principalmente de cráneo? En el año mueren de 1 a 2 pacientes por tomografía. Sí. En Estados Unidos, eso es un estudio que está causando mucha reverencia. Le voy a enseñar más adelante ese estudio. Y por supuesto, yo le pido mejor, examine bien su paciente, evalúelo bien y solamente haga una tomografía si usted lo considera. Yo le voy a dar ahora la consideración para hacerle una tomografía. Resonancia magnética nunca de emergencia, eso no existe. Este estudio, el gold standard, sí, la tomografía, perfecto, yo estoy de acuerdo, pero hay dos grandes investigaciones, Chalice y Peckham. ¿Qué son estos estudios? Me dicen por qué hacer una tomografía y por qué no hacerla. Se lo voy a dar en abreviación estos dos estudios. Chalice dice que el 70% de las tomografías que se hacen en niños menores de 2 años son tomografías innecesarias. No que no se deban de hacer, nos dice innecesarias. Y que el 90% salen blancas. Ellos se refieren a blanco a que no salen con lesiones. Segundo, dice que del 10% que vienen con lesiones, el 7%, es decir, el 70% de ese 10% son lesiones que no se identifican en lo inmediato. Miren qué contrariedad, que solamente 3 pacientes de 100 uno logra acertar en la tomografía con una lesión de cráneo. Pero Peckham decía que no importa si ese 100% solamente 3 pacientes eran identificados con lesiones, que lo importante era identificar quién necesitaba tomografía y quién no. Y aquí vamos a eso. La ley de Chalice, aquí está Peckham, perdón, Chalice no la tengo. Peckham decía, hágalo, pero tenga un criterio. Esto que está aquí rápidamente es lo que nos sirve del criterio. ¿Qué significa? Si hubo pérdida de la conciencia por encima de 5 minutos.
Eso es un indicativo. Segundo, si su examen neurológico me da un trauma craneoencefálico moderado, sí, eso es significativo. Tercero, si hay una lesión de las barreras que protegen al encéfalo, llámese piel, por supuesto, si es una heridita, usted evalúa la heridita, ¿eh? Pero si usted sabe que se cayó del motor y que del motor rodó, no me lo pregunte, hágaselo, que mejor que salga normal, pero que se previno y no hubo problema. Si ustedes quieren, le mando esto para que ustedes lo puedan manejar y puedan saber cómo acertar en una tomografía. Pero yo quiero que de ahora en adelante tengamos conciencia haciendo tomografía, señores. Cada vez que usted hace una tomografía a un niño de manera innecesaria, usted le quema las retinas, sí, hace una esclerosis en la retina. Segundo, me juega mucho un papel importante en la tiroide. La estimulación tiroide por tomografía, es decir, usted me puede inducir a que en un futuro este niño tenga trastornos tiroideos. Todavía no se identifican qué tipo de trastorno, pero sí sabemos que es muy tóxico una tomografía. Miren por qué. El niño tiene 2 años, usted le hace una tomografía hoy. Por ejemplo, yo operé una niña hoy de 15 años ya en el IRMI. Ya tenía 2 tomografías, la que le hicieron cuando ella llegó y hubo una que hacerle nuevamente porque encontramos un déficit neurológico que no estaba. Ya tiene 2, tiene 15 años. Mañana ya le van a hacer otra tomografía. ¿Cuánta tomografía tiene? 3. ¿En qué tiempo? En menos de 10 días. 3 tomografías en menos de 10 días. Significa que a los 15 años, solamente en 10 días ya yo le hice 3 tomografías, que es muy tóxico porque recuerden que la tomografía son rayos gamma que se juegan, rayos, sí, gamma que se juegan. Entonces, ¿cuál es el problema? La toxicidad que yo provoco con las tomografías. Entonces, esa niña, yo solamente en 10 días le hice tomografía, 3 tomografías, pero ya le toca una en 2 meses. Significa que en menos de 3 meses ella sufrió 4 tomografías. A reflexionar a eso. Ya esto aquí es el estudio que le hablaba de Peckham. Se lo voy a dejar con nuestro querido amigo Carlos para que él se lo pase a cada uno de ustedes y lo analicen para no abusar del tiempo. El examen neurológico, por favor, no tienen que ser neurólogos, simplemente identifiquen el nivel de conciencia. No tienen que hacerme los 12 pares craneales, solamente el nivel de conciencia y ver si mastica, ver si abre los ojos, ver si siente, ver si saca la lengua. Ya con eso usted tiene 8 pares craneales evaluados. Los reflejos, no, usted no tiene que saberse los reflejos. En los niños no se evalúan reflejos en emergencia. Usted solamente me hace estos 3 primero. ¿Por qué? Porque si usted me examinó la cabeza, ese niño no solamente vino con cabeza, ese niño también vino con piernas y brazos. Y esos piernas y brazos, a veces la lesión no está en ellos, sino en el cerebro. Y si usted me evalúa el niño y me dice, tiene un trauma craneoencefálico, vamos a decir que usted tiró moderado, perfecto. Mueve los brazos. Ah, había que ver los brazos. Oh, mi querido. Y si no mueve el lado derecho, ¿qué significa? Que la lesión que está en el cerebro me conlleva una hemiplegia. Reflexionen a eso. Esta es la escala del Glasgow. En los niños es completamente diferente porque en el niño usted no es capaz de pedirle a un niño abre los ojos, cierra los ojos. Un niño recién nacido usted no lo puede hacer. Esto es lo que nosotros llamamos escala del Glasgow modificado para evaluar niños, no adultos. En el adulto es muy fácil, en el niño es un poquito más complejo. Un día yo me voy a pasar unas cuantas horas en emergencia y voy a agarrar a un muchachito y voy a agarrar 2 o 3 médicos y les voy a enseñar cómo yo evalúo el Glasgow en un niño. Las pupilas, ya eso más bien, ya cuando ustedes tienen un paciente identificado con la lesión, que ustedes pueden decir qué tipo de lesión tiene y que por supuesto ya lo van a ingresar. Un dato importante, el diagnóstico que usted hace al principio en una emergencia es un diagnóstico presuntivo. Tiene hasta las 48 horas para determinar el verdadero diagnóstico. Ya esto es el ABC de emergencia. Siempre le digo, no importa que usted sea médico general o médico especialista, acuérdese de esa vía. ABC. Esto salva vida. Ya luego esto es un protocolo que nosotros trabajamos en el UCI. Para los que no me conocen,
Yo cuando hice mi especialidad en Francia, a nosotros en neurocirugía nos exigían evaluar el paciente de UCI. Es decir, éramos nosotros los que tomábamos la decisión si un paciente se ingresaba a UCI o emergencia. Por supuesto, en combinación con el reanimador, con el intensivista. Muchísimas gracias. Agradecemos inmensamente al doctor Jerónimo, quien es neurocirujano pediátrico, por esta conferencia sin desperdicios, realmente edificante. Muchísimas gracias, doctor. Nosotros creemos que con cada uno de ustedes podemos hacer una conferencia independiente por la amplitud, ¿verdad? Y la importancia de los detalles de la misma.